seno de delta menos b al cuadrado sobre x sub s. Bien, esa sería la parte imaginaria. Aquí lo que interesa es analizar esto. Entonces lo primero que podemos ver es que la potencia depende de este ángulo. Y la potencia máxima va a ser cuando este ángulo sea 90 grados, que entonces el seno es 1. Pero en ese caso vamos a ver que la máquina es extremadamente inestable. Normalmente del valor de la potencia máxima lo más que se llegue es al 30%. Y vamos a hablar es de este señor, que es muy interesante aquí. Fíjense ustedes lo siguiente. Cuando este señor es positivo, la máquina funciona como un generador. Pero cuando este señor es negativo, la máquina funciona como un motor. Aquí se ve claramente, aquí está su máximo valor para un valor positivo y aquí un valor negativo funcionando como generador. Yo pienso que lo mejor para entender mejor eso es así. Imagínense que sean dos poleas. Esta polea interna que sería el rotor y la polea externa que sería el estator. Si ambas están girando a la misma velocidad, este resorte no se ve afectado porque están moviéndose a la misma velocidad. E sub 0 y B están en fase y ahí la máquina está trabajando en vacío. Pero ¿qué sucede cuando esta tensión E sub 0, recuerden que esto se está moviendo así, adelanta delta grados a la polea del estator? Bueno, que entonces él va a alar el estator y se lo va a llevar. Ese es el caso del generador. Y por el contrario, este es el caso del motor, donde el que adelanta es la tensión del rotor y el generador de L sub 0 se queda atrás. Y entonces aquí está L sub 0, este es el voltaje que está en los extremos de la máquina, en el estator, y entonces aquí funciona como motor. Es más o menos la... Fíjense ustedes otro detalle, cuando E sub 0 coseno de delta, estamos hablando de este señor, que aquí lo que interesa es esta expresioncita, porque los B se van si eso yo igualo eso a 0. Cuando este término es más grande que este, E sub 0 coseno de delta es mayor que B, la máquina entrega potencia reactiva inductiva. Potencia reactiva inductiva, o lo que es lo mismo, ella recibe potencia capacitiva de la red. Esto a veces este lenguaje nos confunde un poco, pero imagínense cuando usted le presta dinero a una persona, para efectos suyos eso fue un egreso, pero para efectos de la persona fue un ingreso. Cuando él le paga la cuenta, para efectos de él es un egreso y para efectos nuestros es un ingreso. Eso es lo que está aquí. Sí, la máquina entrega parte reactiva, es lo que es como si ella recibiera una potencia capacitiva de la red. En ese caso se dice que la máquina está sobreexcitada, pero puede suceder que B sea más grande que esta. En ese caso, la potencia suministrada por el generador es negativa, es decir, es capacitiva, y entonces la máquina recibe una potencia reactiva inductiva. Y el generador se dice que funciona subexcitado. Esos son detalles que es bueno manejarlo si escuchan el lenguaje, pero es un lenguaje muy vinculado a la parte de los ingenieros electricistas. Entonces, bueno, nuevamente vamos a regresar a la potencia, a la conexión de la regla infinita. Recuerden que la idea es la siguiente. Cuando nosotros conectamos el generador a esa red infinita, y este es el esquema eléctrico, observemos lo siguiente. Esta tensión tiene que ser igual a esta tensión y la frecuencia tiene que ser la misma. Pero si esta tensión es igual a esta tensión,
por aquí no pasa corriente porque está entre dos extremos que tienen la misma tensión. La corriente por aquí sería cero. La máquina está como flotando, ni consume potencia ni entrega potencia. Es como que si el su 0 y B están en fase. Este sería su diagrama fasorial. La máquina está conectada, pero está como flotando. Ni siquiera está ahí potencia reactiva allí. Otro nuevo caso, que es lo siguiente. Usted entonces decide aumentar esta tensión moviendo la corriente de campo, que fue la que vimos al principio, ¿no? Si usted aumenta la corriente de excitación, aumenta el valor de su 0. Entonces, su 0 menos este señor da una corriente, pero esa corriente está 90 grados desfasado con respecto a esta, porque ambas siguen en fase. Lo que cambió fue la magnitud de su 0. Entonces, ahora sí aparece una potencia reactiva, pero no hay potencia activa. Y en este caso, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, se dice que la potencia está, la máquina está sobreexcitada. Pero fíjense ustedes que la máquina puede estar funcionando para corregir un factor de potencia. Ella puede estar en paralelo y aquí hay más cosas. Y entonces la red ve una red inductiva. Bien, el otro caso es todo lo contrario. Ahora tú reduces la potencia, la corriente de campo, entonces el módulo de esto disminuye, sigue estando en fase, pero ahora la corriente va en sentido contrario. Y entonces la corriente adelanta y está siendo vista por esta red como que si fuera capacitiva. Hay una potencia que está viajando allí, pero ni siquiera se está usando, porque todavía estos dos módulos siguen siendo lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Producir un desfasaje entre este y este. Solamente así nosotros podemos entregar potencia o recibir potencia. Es decir, en este caso, cambiar este señor. Y este señor se cambia aumentando el torque del motor primario. Recuerden que el motor primario era el que estaba moviendo el rotor. Si usted aumenta eso, aumenta el ángulo del torque. Ahora si hay un desfasaje, aparece una corriente y esa corriente sí trae potencia, porque al aparecer este señor, ya el seno tiene un valor y aparece P. Claro, si usted aumenta esto y lo lleva a 90 grados, ahí tiene la potencia máxima, pero ya hemos dicho que en ese caso la máquina entra en una gran inestabilidad. Bueno, ahora nuevamente regresemos aquí un momentico para revisar bien esto. Cuando la corriente está entregándose hacia la red, decimos que la potencia es positiva, ¿sí? Y su 0 adelanta a B, generador, ¿sí? Y la corriente I, en este caso, se puso en desfasaje. Cuando por el contrario es la red la que le entrega potencia a la máquina, pues evidentemente la máquina trabaja como motor. Si seguimos viéndolo para I sub G, veríamos I sub G en este sentido porque es negativa, se hizo negativa porque la corriente va hasta allá. Realmente el verdadero valor es I sub M. Ahora notamos que su 0 se queda atrás y es B la que adelanta a su 0. Eso lo pueden ver otra vez en las poleitas que analizamos. Estamos girando alrededor del mismo problema, ¿sí? Entonces en ese caso nuevamente está escrito así y está en función de I sub G, pero si lo hacen en función de I sub M, la potencia es positiva. Y vamos a ver un problemita para que ustedes vean que esto es bastante fácil, ¿no? Tenemos un alternador trifásico conectado en estrella que tiene una impedancia asíncrona de este valor 0, que es RA, más J10, voltaje de línea, voltaje por fase, ¿no? O por fase. Y está acoplado a una red de potencia infinita.
que tiene un valor de 11 kilovoltios. Una red infinita ahora. Para una determinada excitación, la máquina le entrega a la red una corriente de 250 amperes con un factor de potencia unidad. Posteriormente, y manteniendo la potencia activa, y tomen muy en cuenta esto, manteniendo la potencia activa constante, se eleva la excitación hasta que la corriente de carga se hace 300 amperes. Entonces, calcular el factor de potencia cuando suministra a 300 amperes. Luego la segunda pregunta es la fuerza electromotriz y los ángulos de carga en ambas situaciones y las potencias activas y reactivas suministradas. Entonces vamos con la parte A, ¿no? Que es el factor de potencia cuando suministra una corriente de 300 amperes, ¿no? Entonces primero vamos con las condiciones iniciales, ¿no? La potencia es raíz de 3, la tensión de línea por la I de línea, recuerden que está conectado en estrella y por eso la I de línea es igual a la I de fase, por 1, porque nos acaban de decir por aquí en alguna parte que el factor de potencia, aquí está, que el factor de potencia era la unidad. Eso nos da la potencia en kilovatios. Esa potencia va a ser la misma porque ellos dicen que van a mantener esa potencia activa constante. Lo que está variando, lo que va a variar es la corriente, ¿no? Y el factor de potencia. Entonces, bueno, de esta ecuación, usted ahora lo hace para el segundo caso, que es 300 amperes. Este valor es el valor fijo y usted puede despejar de ahí el factor de potencia. Ese factor de potencia da esto y da en atraso, ¿no? Eso es el resultado, pues, de lo que resuelve allí. La segunda pregunta dice las fuerzas electromotrices. Bueno, la tensión de fase es este señor dividido entre raíz de 3, esta es la tensión de fase, y la corriente en el primer caso, porque el factor de potencia es 1, es 250. Y en el caso 2 es este que está aquí. Si aplicamos la ecuación, ya que manejamos X sub S, nos da que su 0,1, que es para el caso del factor de potencia 1, y el caso para el factor de potencia 2. Ahí están los resultados. Y por último, nos piden las potencias activas y reactivas. La potencia activa no hay que calcularla porque siempre fue la misma. Para el primer caso, como el factor de potencia era 1, pues la potencia reactiva vale 0. En el segundo caso da esto, que es 3159 kilovolt amperes reactivos. Y bueno, hemos llegado al final. Bueno, más nada, que estén bien. Hasta luego.